tardes a los que se conectan recién a través de la señal de Congreso Televisión. Bienvenidos a Agenda Parlamentaria. En estos momentos estamos con la congresista Marisol Espinosa del partido APP, a quien le damos la bienvenida. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Agenda Parlamentaria. Congresista, sin duda hay un tema que preocupa, ¿no? Y es que va acompañado sin duda también con el tema económico, pero ahora estamos hablando del tema de salud. Y es que leyendo esta documentación, por ejemplo, esta carta que llegó a su despacho en torno a cómo se encuentra una unidad que es importante sobre todo para la atención a los niños. Estamos hablando de el Centro de Referencia Nacional de Alergia, Asma e Inmunología del CERNAI, ¿no? Y el Instituto Nacional también de Salud del Niño. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con este tema? Porque hay niños que están padeciendo este problema. En medio de este frío, como comentábamos, la situación de los niños afectados por bronquios, asma y alergias no está siendo atendido. Es más, según la propia información que nos han alcanzado al despacho, señala de que prácticamente no solamente no hay atención, sino que se va camino al cierre del único centro especializado en asma y alergia. Pero lo que nosotros estamos muy preocupados es porque la ex jefa de esta unidad nos ha señalado de que hay una niña que ha fallecido el día de hoy, lo cual sería bastante grave, porque en principio el propio equipo para detectar las alergias fue producto de donación. Digemic se ha demorado un año para decir si corresponde o no corresponde utilizar determinados medicamentos, lo cual me parece excesivamente. O sea, tú no puedes dejar a una criatura un año esperando, pero además hay unas pruebas, que son las famosas pruebas PRIC o el TEC-PRIC, el test PRIC, claro, para atender a estas criaturas, y no se está haciendo. La preocupación que tenemos nosotros, y por eso a través de Agenda Parlamentaria, es qué está pasando con el Centro de Inmunología y Alergias que funciona en el Instituto Nacional del Niño en Breña, y que definitivamente requiere atención urgente, porque no podemos permitir que 60 niños que han nacido sin defensas queden afectados, pero lo que es más grave, más de 1.200 niños que están con el PIC-3, y sobre todo los niños que en estos momentos están siendo afectados, sus padres no tienen muchos recursos para ir a otros centros de alergias, para ver qué tipo de alergia y atender la alergia específica que tiene esta criatura. Ahora, lo que está preocupando, ¿no?, a raíz de este informe que ha llegado a su despacho y que ha sido, tengo entendido, ya trasladado a Contraloría y al Ministerio de Salud, ¿no? Ya, perfecto. O sea, ya ha sido recibido también. Yo al día de ayer le hemos trasladado. Ajá. Bueno, son cerca de 1.400 casos. Exacto. ¿No? Son 1.400 casos, pero que además, sin recursos, sin atención, sin la atención a este centro, los niños están en riesgo y en peligro permanente. Ahora, hay un tema también que, aparte de las pruebas, ¿no?, hay compras que, según tenemos entendido, hay compras que no se han hecho. Exacto. Esta es la denuncia que señala la ex jefa, y por eso nosotros hemos puesto en conocimiento de Contraloría cómo es posible que en el texto se haga prácticamente una declaración falsa, porque dice continuamos con la compra, cuando por parte de Digemic nunca hubo la autorización, nunca hubo compra. Entonces, ¿dónde están o qué se hizo para atender a estos niños con los reactivos? ¿Dónde están las compras? ¿Qué tipo de compras? ¿Van a hacer las compras? Esas son las preguntas y las respuestas que tendría que darnos ahora el órgano contralor. Ahora, ¿las compras son pertenecientes a qué tipo, por ejemplo, de reactivos? El material para hacer las pruebas, porque no olvidemos que este centro funciona gracias a una donación. El citómetro, o sea, para hacer las pruebas, funciona en función de una donación. Y este caso es bastante grave, por eso es que nosotros estamos bastante preocupados, porque se tratan de niños, criaturas afectadas en medio de un fenómeno fuerte de frío. Ahora, pero no solamente es el tema de los niños y el frío, sino también vemos que hay quejas en cuanto a pacientes que tienen que ver con la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, ¿no?
y también de otras enfermedades. Entonces ya no solamente es el tema de los niños. Niños, que sí, niños o personas mayores que si no son atendidas a tiempo para ver cómo fortalecer su sistema inmunológico, prácticamente las estamos condenando a la muerte. Claro. Eso es lo grave de este tema de salud, que si no hay atención urgente, inmediata, rápida, y si estamos esperando, vamos a ver cuándo se compran los reactivos, cuándo se compran las muestras para hacer las pruebas alergénicas, entonces esta es la preocupación que nosotros tenemos. Congresista, entonces usted le va a hacer seguimiento a este tema, ¿no? Ya usted ha visitado también el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Y estamos con esta preocupación. Exacto. Y junto a este tema también la otra preocupación es, por ejemplo, el de los médicos legistas del Instituto Nacional. Tampoco ni les pagan, muchos están muriendo de tuberculosis, pero además también tienen serios problemas de equipamiento. Entonces yo creo que hay que poner atención a estos temas porque son gravitantes, no solamente para determinar resultados de pericias, claro, sino también con la propia atención de los médicos legistas que están ahí con un sueldo que ni siquiera supera los 2.000 soles y que además están ya enfermos de tuberculosis. O sea, están contagiados. Están contagiados. De los mismos pacientes muchas veces que no reciben la atención adecuada. Ahora, esto, si bien es cierto, pues es un tema al cual hay que hacerle seguimiento, pero esto ya viene de un tiempo atrás. Ya, ¿no? Viene de hace... Es una responsabilidad. Desde más de un año, sí. De más de un año. Sí. ¿No? Entonces la responsabilidad ahí tendría que verlo en estos momentos ya. Ya es una responsabilidad que no ha sido asumida y además un perjuicio para estas criaturas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos derivado también a Contraloría para el informe correspondiente. Congresista, en torno a estos 3 proyectos también de ley que queríamos nosotros que nos hablara que tienen que ver con la reconstrucción del norte, en específico de la región Piura, ¿no? Que hasta el momento hemos visto estancado el trabajo. Durante el 2017 se avanzó un promedio de unas pocas obras y la cifra no llegó al 7%. En el 2018 la cifra llegó al 35%. Y en el 2019, en lo que va del año, tenemos una ejecución del 10.9%. Si nosotros miramos las cifras, definitivamente ni siquiera lo máximo que se ha invertido es el 30% de los recursos asignados a la reconstrucción. Ahora, con la propuesta de que todos nos vamos, la preocupación que tenemos los congresistas de Piura y de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño es cómo garantizar que los recursos que fueron asignados para la reconstrucción se queden, pero que además se garanticen que sean utilizados en lo que fue, para lo que fue destinado, que es la reconstrucción. Y por eso hemos propuesto este planteamiento de que se haga un fideicomiso. El fondo comprometido por el Ministerio de Economía vaya a un fondo, al Banco de la Nación, para las obras de reconstrucción. En Piura, ¿no? Como en Piura, y yo creo que hay que ampliarlo a Tumbes, a Lambayeque, a La Libertad y Ancas. Exacto, las zonas más afectadas por el Niño costero, ¿no? Al igual también que el tema de los hospitales que hablamos acá en Lima sobre este caso, pero también el caso de la reconstrucción. Hay muchos hospitales que no se dan abasto también en Piura y Sullana, por ejemplo. Claro, el caso de Sullana es clamoroso, ya se empezó a hacer todo lo expediente técnico, también ahí con fondos de reconstrucción, creo que esto ha sido importante, la autoridad de reconstrucción con cambio se ha jugado un papel importante, igual la ministra de Salud, porque hubo la voluntad política de trasladar estos recursos, pero ahora hay que garantizar que estos recursos se queden y hay que garantizar que estos recursos no se trunque, porque una vez que ingresan nuevos gobiernos se suele empezar de cero, empezar de nuevo, y entonces la preocupación que nosotros teníamos era tanta lucha, tanto esfuerzo, hay que garantizar que estos recursos se queden vía fideicomiso, y el otro también para garantizar la construcción de los hospitales, tanto de los hospitales de salud como los de salud, porque hacer todo el proyecto prácticamente te demora un promedio de 2 años. Entonces, de aquí al 2020 no va a estar listo, necesitamos garantizar también los recursos para estos hospitales. ¿Cómo van estos proyectos? ¿En qué etapa van, por ejemplo? Están en el caso del hospital del Minsa, ya esta semana se hizo el cerco,
ya Proinversión está trabajando, Salud también ya ha garantizado los recursos, y en el caso de los hospitales del Ministerio de Salud también están avanzando para hacer el expediente técnico. Ahora, en cuanto al pago solidario, que es otro proyecto también de ley en los programas de adjudicación de lotes, por ejemplo, de poblaciones ubicadas en las zonas afectadas, bajo el ámbito de COFOPRI, ¿cómo es que tenemos está un avanzando? serio problema? COFOPRI por ley tiene que cobrar los títulos. Entonces nosotros le estamos planteando que en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero no cobre. Necesitamos la titulación, pero una familia que es afectada por el fenómeno del niño, que en promedio con sus trabajos eventuales logran juntar 1.000 soles. Pero si les pides que paguen 1.500, 4.000 soles para obtener su título de propiedad, es imposible. O sea, no que tienes que dejar de comer, dejar de alimentar a tus hijos, dejar de llevarlos al colegio para poder, y aún así no cubres, porque 1.000 soles mensuales tendrías que dejar juntar todos esos recursos en 4 o 5 meses, que es imposible para una familia difícil, de ¿no? asentamientos. Esto sin duda entonces podría ayudar, ¿no?, a estas poblaciones, ¿no? Y el caso, y el caso más crítico es el caso de las familias que no pueden tener acceso a su título de propiedad, y de las familias agricultoras. Las familias agricultoras afectadas por el fenómeno del niño van 2 años. Primero, que perdieron la tierra. Fueron afectadas, tienen préstamos, y hasta ahora no se construyen los canales para poder recuperar su vida, no para mejorarla, sino para recuperar su vida. Entonces, aquí sí un llamado al Ministerio de Agricultura, porque la población, puedo poner el caso de Lágrimas de Curumuy, San Juan de Curumuy, se suponía que esa obra se tenía que hacer ese canal en 2 meses. Ya van más de 5 meses desde que se inició la obra y van por paños y pedacitos, y así nunca van a lograr recuperar por lo menos el estado anterior. No, ni siquiera estamos hablando de reconstrucción, sino la reposición de las cosas al estado anterior antes del fenómeno del niño. En Piura, por ejemplo, aparte del Pedregal, ¿qué otra zona es la más afectada? Porque la zona de Catacao, la zona de Pedregal, todavía los colegios a nivel toda región ha sido los más golpeados. Las escuelas han sido una de las más golpeadas, y lamentablemente todavía el programa nacional recién ha ingresado hace unas semanas con las famosas aulas prefabricadas, que en realidad han terminado siendo primero muy costosas, y otra... Hace mucho calor dentro de las casas donde se encuentran las familias del Pedregal, y es imposible para muchas de ellas vivir dentro de estas casas, no hay ventilación. Igual, son las mismas aulas prefabricadas que utilizas para las casas, y la situación es, por ejemplo, hemos detectado que colocan unas ventanas bastante grandes, pesadas, con unas uñitas, unas tuercas, que apenas así, o sea, ni siquiera logran coger el otro tramo de la ventana. Con un viento se caen. Y con lo pesado que son, en escuelas para niños pequeñitos, que son iniciales, son un grave riesgo. Y nosotros hemos enviado también a PRONIEC y al Ministerio de Educación un informe sobre la situación de estas escuelas. Más las enfermedades también que ocasionan muchas veces estos vientos fuertes que hay en el norte, ¿no?, en cuanto a los arenales, ¿no?, que ingresan a la vista de los niños, y enfermedades bronquiales y respiratorias. ¿No? Congresista, bueno, pasando ya a otros temas también, este proyecto de ley que fue aprobado en cuanto a que los policías puedan usar, por ejemplo, sus armas de reglamento, ¿no?, en momentos que se encontraran en peligro frente a un delincuente, ¿no? Es un tema, sin duda, que tiene que ver con la defensa de la seguridad ciudadana. Exacto. Y está caminando, ¿no? Es un tema de seguridad ciudadana. Espero que ya fue aprobado en comisión permanente. Espero que la autógrafa sea aprobada por el Ejecutivo, sobre todo porque es un tema bastante grave. Bueno, en el norte puedo citar el caso tanto de Piura como el caso de Lambayeque, en estos momentos donde 2 policías jóvenes que se han enfrentado a la delincuencia, ahora sus madres, sus familias, tienen no solamente que enfrentar el juicio por crimen frente a un delincuente, sino que en algunos casos, como la propia mamá ha señalado, voy a tener que vender mi casa para pagar la reparación civil al delincuente. Creo que en esta discusión, si bien es cierto, la Policía Nacional, el ministro del Interior ha tomado cartas en el asunto. La injusticia con el policía Elvis Miranda, ¿no? Elvis Miranda, el de Piura.
ya hay un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, 20 años más la reparación civil, que implica que tiene que vender la mamá la casa para poder atender estas cosas. Son situaciones bastante injustas, porque la labor que realiza el policía frente a la delincuencia, creo que tiene que analizarse ese marco, y la Fiscalía no lo está haciendo, no está valorando las pruebas en función de esta tesis, sino en función de otro marco que, lejos de animar a la policía a trabajar contra la delincuencia, protege, más bien termina protegiendo a la delincuencia. Este es el mundo al revés, donde los delincuentes son protegidos, son liberados, y los policías son encarcelados. Ahora, cambiando que hay casos y casos. Exacto. También. Ahora, cambiando de tema, los Juegos Panamericanos se están llevando a cabo, ya finalizan este domingo 11 los Panamericanos, porque luego vienen los Panamericanos. Sí. Se ha invertido una fuerte suma de dinero para lo que es la organización de los Panamericanos. Así y lo que estamos viendo realmente, hay que aceptarlo, no es una organización que se ha desarrollado desde el año 2013. 2013, y queríamos que nos cuente un poco acerca de ello, porque usted fue partícipe también del trabajo en conjunto que se hizo. Desde el 2013 el Congreso tuvo una participación muy activa en coordinación con el comité organizador. Y bueno, yo no estuve ahí, pero estuvo Zenaida Uribe, por eso era mi vecina, pude ver el trabajo que se hacía. El trabajo que se hacía para organizar, para solicitar, pedirle a la Municipalidad de Lima que se sumaron todos, Congreso Ejecutivo, la propia comisión organizadora, hasta que hicieron trabajos de convencimiento para que otros nos apoyaran en esta presentación como candidatura de Lima. En Canadá. Y hasta que se logró en Canadá, y en Canadá fue la propia Municipalidad de Lima la que recibe la posta, y el Congreso también apoya en el presupuesto del 2016 para la organización de los Panamericanos. Por eso creo que es injusto lo que se hace con el Congreso, diciendo que no ayudó, que el Congreso trabajó, no ahora, no en el 2018 o 2019. Es un trabajo que se viene realizando desde el 2013, y es un trabajo institucional, ni siquiera solo del Congreso, de la Municipalidad de Lima, del Poder Ejecutivo. Entonces creo que hay que reconocer también el trabajo del Congreso. Y así como el Congreso trabaja, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, y está pendiente también durante los últimos años, también hay que reconocer que el Congreso pues actualmente está fiscalizando y también está trabajando. Por ejemplo, hablamos hace un momento sobre la delincuencia, el tema de ciberdefensa, que el día de hoy se han firmado las autógrafas también, ¿no? Las autógrafos, creo que eso es importante, y el Congreso viene trabajando. Muchos de los proyectos de agua y alcantarillado, por ejemplo, son resultados de las mesas de trabajo, no de un día, no de 2 meses, no de un año, sino de 3 o 4 años. Nosotros, por ejemplo, los congresistas por Piura, tenemos una mesa que nos reunimos una vez al mes con el Ministerio de Vivienda, con todos los equipos, y revisando cada una de las obras que están comprometidas en Piura vinculadas a agua y alcantarillado. Entonces, estos proyectos que estamos trabajando, Sechura, Parachique, que gracias a Dios ya salió después de 5 años de trabajo, 5 años. Nos queda todavía Sechura, nos falta, Talara también acaba de salir el mes pasado, la planta desalinizadora, nos queda todavía Máncora, Piura y Castilla, todo lo que significa agua, ya salió también la de Sullana, pero no es un trabajo. Al contrario, el Ejecutivo no lo ve. Nosotros, los congresistas, somos los que recogemos la preocupación que tienen los pobladores y la traemos y le hacemos seguimiento, y estamos ahí para que pueda avanzar la obra. Y más aún que se les apruebe el presupuesto todavía, ¿no? Además, se les aprueba el presupuesto. Claro. Sí. Se aprueba el presupuesto y después te patean. Claro, y ese presupuesto que ellos tienen que gastar. Exacto. ¿No? En obras, ¿no? ¿Qué se espera? Bueno, yo espero, en principio, ahora con bastante preocupación, porque esta situación de falta de crecimiento del país, no ha habido crecimiento del país, 6 meses consecutivos, el crecimiento en abril fue 0.02, entonces nos obliga a mirar cómo está la ciudad, cómo está la gente, cómo está reaccionando frente a esta situación, cómo podemos dejar preocupados a todos en medio de una situación de crisis. Creo que hay que reactivar la economía, hay que inyectar recursos si es necesario, hacer un shock de inversiones, porque la situación en la que en estos momentos está la economía nacional es una situación bastante crítica. Yo lamento
que el Ministerio de Economía, en vez de estar señalando de que la economía iba a crecer 4.5%, sí se aprobaban las reformas políticas y que además se aprobaron 5 de 6 y la sexta también se aprobó con un cambio diferente que es potestad del Congreso de la República porque es un órgano independiente, tiene autonomía, es otro poder del Estado. Entonces, la economía no creció lo prometido. Y es más, lejos, ni siquiera vamos a llegar, creo, al 3%. Y esta sí es una preocupación. Nosotros exhortamos al Ministerio de Economía y Finanzas que haga el trabajo necesario para mejorar las cifras. Preocupa el tema de salud, preocupa el tema de la economía, preocupa el tema de la educación también. Sí. Ya el domingo se terminan los Panamericanos, ya se acaba el sueño, ya el día domingo sí. de haber tenido, pues... que fue una ambiente de fiesta, ¿no? Pero ya volvemos a nuestra realidad también. Sí, ¿no? Y nuestra realidad nos va a enfrentar a Tía María, nos está enfrentando y nos está confrontando en Tía María. Ese es un tema también preocupante, ¿no? Lo de Tía María. ¿Cómo manejar esta situación? Porque parece que se está escapando de las manos. Es una situación de conflicto, porque nadie le puede garantizar y otorgar, es una falta de visión integral de entregar una licencia para la construcción, cuando además los antecedentes marcaban e indicaban todos los problemas y todos los conflictos que se habían registrado en la zona de Arequipa por el tema de Tía María. Es una gran irresponsabilidad entregar una licencia de construcción para generar una confrontación sin antes tener la licencia social. Ese creo que hasta la ciudad de Arequipa también alcanzó destrucción, también mucho. Es muy crítico, que se está perdiendo en turismo, se está perdiendo en la propia inversión, los minerales no pueden salir, la leche se está perdiendo, la economía está prácticamente paralizada. Creo que hay que tomar cartas en el asunto, resolver la situación y lamentablemente no se aprende la lección que nos dejó el famoso Baguazo, no la aprendimos, seguimos generando enfrentamiento, porque el mineral está en el subsuelo, sin embargo las poblaciones viven en la superficie, generando siempre conflictividad. Creo que el tema de conflictividad acompaña a todos los proyectos y a pesar de los equipos que se tienen para las unidades de prevención de conflictos, seguimos repitiendo los conflictos con las mismas características. Y es importante, congresista, que la ciudadanía también sepa y conozca, ¿no?, que los congresistas que representan a la ciudadanía pueden llegar hasta el lugar sí. para un poco canalizar, recoger la preocupación y poder de esa manera pues interceder y que vayan los ministerios, no Exacto. vayan pues el Poder Ejecutivo a ver ese tema, ¿no? Eso es importante también que sepan, no es que desde aquí el Congreso se va a solucionar el tema de Tía María. No, creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y parte de la crítica que tenemos en el Congreso hoy es eso, porque la población entiende que aquí está el dinero, aquí está la solución, aquí se generó el conflicto. Nosotros generamos leyes y fiscalizamos y representamos tratando de escuchar las preocupaciones de la población, pero al Ejecutivo le corresponde primero garantizar la paz y evitar la conflictividad, no otorgando licencias de esta manera que al final generan conflicto. Bien, congresista, ha sido muy amable, no sé si tenga algo más que agregar para cerrar. Y sí. Esperamos mucha atención al Centro Nacional de Inmunología por la situación de los niños. Bien, muy amable. Muchas gracias, congresista. Ha sido la congresista entonces Espinosa quien el día de hoy nos ha visitado aquí en Agenda Parlamentaria para tratar temas muy importantes, sin duda, como son los de salud. Hemos podido conversar de Tía María, de los Panamericanos, así como también el tema de los proyectos de ley para la reconstrucción del norte, que todavía se encuentra estancado y es importante pues realmente ponerle el ojo y también trabajar en ello. Muchas gracias a la congresista Marisol Espinosa. Nuevamente, una pausa. Encuéntranos en @Congreso Perú, /Congreso Perú, www.congreso.gov.pe. Congreso Televisión, información confiable.